¿En qué momento decides salir de Cuba? Cuando sales de Cuba, todo migrante piensa que lo que está dejando es el país y realmente dejas tu familia, dejas una identidad. Terminamos sin saber realmente dónde somos. Cuando tú sales de tu país y tú llegas a otro país, tienes que volver a crear esa identidad. Los edificios, las edificaciones, la infraestructura de la ciudad, la calle, lo bien que están conservados, o sea, todo, ¿no? O sea, yo decía, yo quiero eso en Cuba. Tienen que tratar de salir de Cuba con todo su documento. ¿Cómo funciona realmente el proceso de revalidación aquí? Tienen un correo y ahí le van a ir pidiendo una serie de documentos que lo van a subir a esa misma página, entonces le llega su revalidación. En tu mentalidad cambia todo. Todo, la manera de hablar con la gente, la manera de las formalidades, los horarios, aprender a respetar horarios, que eso aquí tú lo aprendes a fuerza. Bueno, mi gente, hoy me acompaña un médico cubano que ha decidido migrar a México y no solo ha decidido vivir aquí, sino que ha vivido todo el proceso de emigrar y convertirse en un profesional, o sea, revalidar toda su carrera profesional acá y actualmente ejercer como médico en México. Y lo más valioso de todo es que no solamente lo vivió, sino que también en sus redes sociales, en TikTok, lo explica y enseña a otros migrantes cómo llevar el proceso desde cero. Entonces, le quiero dar la bienvenida a mi buen amigo y colega, el Kinde. Un saludo, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿En qué momento decides salir de Cuba? Bueno, en el 2023 es que yo tomo como tal la decisión y fue realmente, no fue una cosa como que planificada. Fue un tema de un acúmulo de situaciones que ya venían pasando. Y entonces, por mi inseguridad y mi integridad personal, tuve que salir en ese momento. ¿Qué estaba dejando atrás realmente? En Cuba, cuando sales de Cuba, todo migrante piensa que lo que está dejando es el país. Y realmente dejas tu familia, dejas una identidad, porque tú creas una identidad en tu comunidad, en tu trabajo. La gente que te quiere, la gente que son tus amigos, tu familia. Y cuando sales de Cuba es exactamente lo que estás dejando es tu identidad completamente. Tu identidad completamente, lo que construiste, las personas que conociste, las personas que saben cómo tú eres, tu centro de trabajo, tu día a día. Eso es lo principal que tú dejas independientemente del país que tú salgas. Es tu identidad, es lo que se queda atrás. Sí, se habla mucho de que nosotros los migrantes terminamos sin saber realmente dónde somos. Exactamente. Cuando tú sales de tu país, no Cuba exactamente, cuando tú sales de tu país y tú llegas a otro país, llegas completamente en cero, literal, llegas completamente en cero y tienes que volver a crear esa identidad. La tienes que volver a crear desde cero. ¿Por qué? Por el tema de que estás en otro país. Es otra cultura, son otras personas, otra manera de hablar, otra manera de comer, otra manera de ver ver la vida, de otra manera de comunicarse, que quizás para ti en tu día a día, en tu país, son normales y en otro país puede pasar que puede ser una grosería, que puede ser algo informal, ¿me entiendes? Te tienes que adaptar a muchas cosas desde cero, completamente. Terminas convirtiéndote en otra persona otra persona. Te conviertes en otra persona. A mí particularmente en México me convertí en otra persona. Cambiaron muchas maneras, muchas formas, desde la manera de coger el cubierto, de agarrar el cubierto. O sea, mira, ahora mismo dije la palabra coger y aquí la palabra coger ¿qué significa, no? Exactamente. Entonces todo cambia. Literal, todo cambia. Desde la manera de agarrar el cubierto hasta la manera de tú pedir algo a otra persona, porque son dos maneras muy diferentes, dos países muy diferentes, dos culturas completamente diferentes, aunque digan que somos iguales en cultura. Mentira. Eso es completamente incierto. Somos completamente al 100% diferentes, aunque seamos países latinos. Dijiste algo muy interesante, que te conviertes en una persona diferente.
¿Te conviertes, en tu caso, sientes que te convertiste en una persona mejor o una persona, digamos que peor de como eras? O sea, no lo puedo decir de manera de que me convertí en mejor o peor. Sí siento que hubo una mejora en que ahora soy un poquito más centrado, que ya sea un ejemplo, voy camino a lo que quiero porque tengo la posibilidad de hacerlo, ¿me entiendes? De donde venimos tú y yo, no hay oportunidad de nada. No hay oportunidad de crecimiento, no hay oportunidad de expandir tu conocimiento, no hay oportunidad de crear algo que tú quieras porque es imposible. Eso no existe en Cuba, ¿no? Pero aquí te cambia todo. ¿Por qué? Porque tú dices, sí, ahora sí tengo una motivación para llegar a lo que quiero y tengo las herramientas necesarias para lograr lo que quiero. Ya de mí depende si quiero o no. Y en muchos otros aspectos, como la manera de comunicarme, como ya dije anteriormente, el metal de voz quizás, la manera de dirigirme hacia otra persona que quizás para mí era una forma normal, pero aquí hay que ver como que hay que ser más respetuoso, más formal. Aquí se más educado. No es que no seas educado, porque tienen un error con el tema de la educación, de que si yo, porque hablo de una manera, soy menos educado que tú. No, porque de nada vale que tú me digas, ay, por favor, como hacen muchos acá, pero por detrás te están metiendo el cuchillo hasta lo último, o están hablando de ti lo que quieran hablar, ¿no? Eso no es ser educado, eso es ser hipócrita. Una cosa es la educación y una cosa es... ¿Me entiendes? Entonces, sí, pero la manera de hablar con las personas, de cómo dirigirme a esa persona, porque sí me sirve para un trabajo, me sirve para alguna vez que salga fuera de acá, porque no nos vamos a quedar solamente sabiendo y conociendo aquí, vamos a conocer porque ya tenemos la oportunidad del día de mañana, tener una residencia, tener un pasaporte que te abre el mundo, que mientras hubiésemos seguido donde estamos, no íbamos a ir a ningún lado. No había oportunidad, ni tampoco habían las herramientas. Ni las herramientas. Y aquí tienes las herramientas para lograr eso por lo que tanto tú soñaste. Realmente. Qué bueno tener esa retro tuya. Oye, ¿cuál era tu expectativa antes de llegar a México? ¿Cómo te lo imaginabas? Mira, es algo curioso y en una entrevista que tuve anteriormente para el Canal 11, me hicieron esa pregunta. Y yo le dije, es algo curioso y a la vez interesante. Y te digo, yo crecí y como tú también, ahí en Cuba, la influencia de la cultura mexicana es muy fuerte. Principalmente en las personas del campo y las personas, los adultos mayores, o sea, los abuelitos, nuestros abuelitos y así. La cultura de México está muy fuerte. ¿En qué sentido? Allá se ve mucha televisión mexicana. Se escucha mucho la música mexicana. Entonces, yo de cierta manera, ¿por qué digo que es gracioso? Porque yo me recuerdo que yo le tenía odio literal a lo que era el cine de oro, la época de oro. ¿Por qué? ¿Por qué le tenías odio? Ok, tú sabes que ahí en Cuba 2 o 3 canales de televisión. No había, o sea, no hay variedad de canales de que yo no quiero ver esto y voy a ver aquello. No, allá o ves esos 3 canales y es lo que hay. O grabas una memoria y ves lo que. Pero en aquel tiempo que yo tenía, no sé, 7, 8 años, que lo que era un niño, no sabía. Sí. No había un DVD, no había una micrograbadora, no había nada. Solamente era el televisor Cream, blanco y negro. Y eran 3 canales. ¿No? Entonces había un horario que coincidía de las películas mexicanas con los animados, ¿no? Y entonces o veías la película animada o veías la película del cine de oro mexicano. Pero mi abuela, eso te iba a decir. Eso era mi abuela, era su película mexicana todos los sábados. O sea, su película mexicana todos los sábados y el programa de mariachi los domingos. Entonces, cuando mi abuela se sentaba en la televisión, era la batalla. Era eso, ¿me entiendes? Entonces, la idea que yo tenía también era de que todo era mariachi, todo era que los sombreros, no sé, los charros, la guitarra en el medio de la calle y así. Esa era la idea que yo tenía. Y realmente, como uno crece con eso, por lo menos yo en mi casa particular, no sé en la demás casa de los demás cubanos, pero en mi casa particular se veía mucho, por mi abuela principalmente, la película de México, y eso es lo que tú tenías que verlo, porque las tenías que ver hasta que se acabara para poder ver tu muñequito, como decimos nosotros, ¿no?
Y entonces hasta llegué a un momento hasta coger, hasta decir, ¡ay, no! y era de el Cantinflas, el Vicente Fernández, el Juan Gabriel. Todo eso, toda esa película. Y uno se hacía esa idea, ¿no? De que era así, de que eran así, de que hablaban así, que hablaban como que estuvieran cantando y toda esa... Esa era la idea que yo tenía previa, ¿no? Y decía, también, la mala... Influía también que entonces la televisión actual, ¿no? Ya en el tiempo de los 2020 y tanto, ¿no? Que muchas series de narco y todo eso. Ya te, y uno decía, te cambió. bueno, pero entonces si salgo de la casa, porque es como un mito o tabú, no sé cómo llamarlo, ¿no? De que te decían, o sea, tu misma mitad de tú le decías, no, me voy para México, porque mi migración fue para México. Mi migración no fue para Estados Unidos. Yo ni siquiera pedí cita para ir a Estados Unidos, no me interesaba Estados Unidos. O sea, ni en ese momento ni ahora, de conocer quizás. Pero como mi migración iba para México, yo decía, allá tengo la oportunidad de ejercer y todo eso, que yo decía, oye, pero ¿cómo te vas a ir para México si en México secuestran, si en México la gente te pueden dar un tiro en el medio de la calle, qué sé yo? Decía, y yo también, eso también como que ¿no? Porque tú veías las series y así. Pero yo dije, mira, no hay peor experiencia que la que vive uno particularmente, ¿no? Entonces yo dije, eso no, yo no puedo definir un país o saber qué es lo que pasa en un país solamente por lo que te programa dicen de televisión o por lo que me digan, ¿no? Yo tengo que ir, conocer y qué es lo que puede pasar. Que no me guste, me voy. Sencillo, ¿me entiendes? Entonces, no tenía esa idea en la mente de más o menos cómo iba a ser las cosas. Una mezcla de ideas. Ajá, una mezcla de ideas, pero no tenía nada concreto. No tenía nada. Te voy a hacer una anécdota en ese sentido. Okay. Yo recuerdo cuando yo acababa de llegar a México, a mí me tocó vivir en un lugar que se llama Xochimilco. Es muy festivo. Un lugar muy festivo. Cuando yo llego, me toca el cuarto que está junto a la calle. O sea, puerta calle, ¿no? Ventana calle. Y pasa que empiezan a lanzar cohetes. Pero esos cohetes suenan como literal disparo, ¿no? Y yo me asusté horrible. Y me vino a mi mente todo eso de que la serie, no sé qué, que si sale, que... Literal, la ignorancia, porque eso es ignorancia. Y no conocía. No conocía. Me metí debajo de la cama. Porque yo digo, no, allá afuera se están dando en la madre, no sé, algo así, ¿no? Y viene el señor que vive en la casa, uno de los señores que vive en la casa, y me dice, oye, ¿qué pasó? Porque me sintieron que yo estaba como que me asusté mucho. Y me dice, ¿qué pasa? Y le digo, no, que están tirando tiros allá afuera. Y dice, no son tiros, son cohetes. Ya después yo me adapté a eso, pero, o sea, la primera impresión. La pasé mal, porque me asusté, pero ya después ya sé que no es lo que la gente te pinta, ¿no? Qué interesante, qué padre también y qué cómica esa experiencia tuya. Una locura. Oye, ¿y qué fue lo primero que te impactó ya cuando llegaste aquí a México, cuando lo viste con tus ojos? ¿Qué fue lo que más te impactó? La infraestructura. O sea, los edificios, las edificaciones, la infraestructura de la ciudad, la calle, lo bien que están conservados, o sea, todo, ¿no? O sea, esos edificios así bellos, esos rascacielos por allá con eso, o sea, eso para mí era, yo decía, yo quiero eso en Cuba. Yo decía, eso es lo que yo quiero que se vea mi país, o sea, donde yo vivía, donde nací, ¿no? Y eso fue lo que más, en el momento así que yo entré acá a México, eso fue lo que más me impactó. Porque no estamos acostumbrados a lo que porque aunque te lo cuenten, no te lo imaginas. Exactamente, porque una cosa es ver la película, la serie, la película, que tú ves aquellos edificios bellos así, esas cosas así, pero ya verlo tú en persona y una persona que nunca había salido de Cuba. ¿Cómo te sentiste? Eso te iba a decir. ¿Cómo te sentiste perdido los primeros días que llegaste aquí? Sí, literal. Con todo, o sea, a mí me impresionaba todo. A mí me llamaba la atención una fuente, me llamaba la atención un supermercado, me llamaba la atención una paloma caminando, o sea, a mí me llamaba la atención todo. Y claro que te sientes perdido porque tú acabas de llegar a un lugar que tú no tienes nada, que tú tienes que construirlo todo. Me imagino que en el ámbito emocional No, me deprimí muchísimo. Yo soy una persona que ¿qué fue lo más difícil fuerte, en cuanto a lo emocional? Emocionalmente, lo que más me afectó a mí es estar lejos de mi familia. De todo lo que yo había construido, que tú dices, no tienes nada material en Cuba. Realmente tú no tienes nada material en Cuba.
pero tienes, como te dije desde el principio, una identidad. Tienes una comunidad, tienes tu gente, tus vecinos, tus amigos. A esa hora tú extrañas, como digo yo, hasta las piedras del camino para bajar a tu casa. O sea, todo lo extraña. Entonces, lo que más me golpeó emocionalmente fue no tener a mi mamá todos los días. Discutir con ella, que sea no sé, por una cama mal tendida, lo que sea, ¿no? Ese amor con el que nosotros nos criamos en familia, de que visitar a los tíos, de mi mamá, que tú haces, dónde tú estás, si tú vienes hoy, o sea, ese sentimiento que a veces uno dice, ay, pero cuando no lo tiene, entonces tú dices, coño, me hace falta, Te ¿no? falta ese pedacito. Ese pedacito. Y entonces, yo en Cuba nunca estuve como que muy lejos. La vez que me salí de mi casa me salía, qué sé yo, 7 cuadras. O sea, no estaba tan lejos. Y lo más lejos que tuve, podía ir a visitar a mi mamá cuando yo quisiera. ¿Me entiendes? Entonces, eso de dejar a mi familia atrás, a mi identidad atrás, eso fue lo que más me golpeó emocionalmente. Me golpeó mucho, 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 mucho. Y el hecho de decir, ¿en qué voy a trabajar? ¿Qué tu voy a seguridad, hacer? o sea, Mi seguridad. tu vida profesional que habías construido como médico, o sea, habías construido tu prestigio, tus años de sacrificios para graduarte como profesional y verlo así en el aire, sin esa seguridad. Sin saber qué va a pasar. Esa incertidumbre de qué va a pasar conmigo ahora. Ese es el sentimiento más malo que le puede pasar a una persona, principalmente a nosotros los migrantes. Todos hemos pasado por eso. Que cuando tú sales de la comodidad, no lo puedo decir comodidad porque en Cuba nadie está cómodo, pero en lo emocional sí. Porque tú estás con tu familia. Estás en tu zona de confort, de cierta manera. Confort, exactamente. Estás en tu zona de confort. Entonces, llegar a México, que fue donde migré, a México, así, con las 2 manos vacías. Llegar así con las 2 manos vacías, yo digo, ¿qué va a pasar? Sí. Ahí vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que cree la gente que es emigrar para ti y qué es en realidad? Mira, lo que piensa la gente, que es lo que veo y me he dado cuenta, ¿no? Que piensa la gente que emigrar es, ay, voy a emigrar, mi vida va a mejorar. Ya, o sea, ya. Ajá. Pero es como yo le digo a la gente, tú vas a migrar, perfecto. Yo entiendo que tú quieras migrar por la situación que tiene tu país, porque tú el que migra sale de su país porque la situación en su país no es la adecuada para su desarrollo como persona, ¿no? Tanto espiritual como laboral, como personal, como sea. Pero aquí el tema es lo siguiente. Si tú vas a migrar, ¿qué vas a aportar? ¿Qué tienes tú como migrante para aportar a ese país al que tú piensas migrar y que tú quieres resolver tus temas en ese país? Entonces, migrar implica muchas cosas. Entonces, no es que, ay, sí, yo quiero migrar y no sé, para tener una empresa. No es tener esa mentalidad egoísta en pensar en uno mismo. Es pensar también en qué vas a aportar. ¿Qué vas a aportar a ese país al que vas a migrar? Porque tú tienes que tener algo. O sea, tú no vas a llegar a migrar aquí a México y vas a decir, ay, voy a montar un negocio. Ajá, ¿de qué? ¿O con qué? ¿O cómo? ¿No? Yo sé que tú quieres hacerlo, que vas a crear las condiciones, pero ¿cómo? O sea, no es el hecho de que vas a salir de Cuba porque vas a salir de Cuba, que es lo que yo le digo a todo el mundo. Si tú vas a salir de Cuba con la mentalidad de la vida que tú llevabas en Cuba, querer llevarla aquí, no migre, quédate en Cuba. No salgas, quédate en Cuba. Porque no vas a hacer nada, ni aquí, ni en México, ni en Honduras, ni en Guatemala, ni en la China, ¿me entiendes? No lo vas a lograr. Y realmente migrar es empezar de cero, es construir de nuevo, reconstruirte como persona, reconstruirte como profesional, saber que puede llegar, que no puedes lograrlo. O sea, estar claro de que quizás si tú en Cuba eras médico, pensar de que quizás no vas a volver a ser médico, que el migrante tiene que saber que va a salir de Cuba, el migrante en Cuba y en general todos los migrantes, tiene que saber que tú vas allá a ese país a hacer lo que sea por sobrevivir, menos dañar ese país. Hacer cosas que no estén correctas. Exactamente, dentro de lo correcto, hacer todo lo que sea posible. Dentro de lo correcto, dentro del ámbito legal, hacer todo lo que sea posible para tu desarrollo. Muy buena definición. Claro que sí. Vamos a avanzar. ¿Qué cosas nadie te advierte antes de salir a tu país? O antes de salir, perdón, de tu país.
El hecho de lo que estábamos hablando anteriormente es que no te preparan, que eso no te tiene que preparar nadie, te tiene que preparar tú psicológicamente a lo que te vas a enfrentar. Porque hay quien lo ve y dice, ay, fulano se fue, mengano se fue y ya tiene una tienda y ya tiene un carro y se compró un carro y dice, no. Tienes que tener presente que no a todas las personas le va igual. No todas las personas van a lograr lo mismo que logró el anterior. Tú no vas, o sea, tú puedes y te puede ir igual, te puede ir mejor, pero te puede ir peor. O sea, tú no puedes decir, ay, yo me voy para México porque en México toda la gente está revalidando. No, porque puede que a ti no te toque. Puede que cuando llegues tú digas, no, mira, no le vamos a revalidar a más nadie. Puede que cuando llegues tú digan, mira, miramos tus notas, miramos todo y no queremos... tu plan de estudio no entra. Y no queremos. No o sea, entra. Tú no puedes, tú sales con una idea, pero nadie te prepara psicológicamente ni tú te preparas psicológicamente a decir, oye, pero realmente las cosas pueden no salir como yo quiero. O como yo me lo estoy mentalizando, ¿me entiendes? Porque es lo que te digo, la gente migra también con el hecho de que, ay, Enrique se fue y Enrique ya tiene carro, Enrique ya tiene una empresa, sí, pero ¿qué hay detrás de esa empresa y después detrás de ese carro? ¿Me entiendes? Todo el sacrificio que hubo, pero tú tampoco sabes qué fue lo que hizo Enrique o qué fue lo que hizo Juan, qué fue lo que hizo Pedro. ¿Qué fue lo que tuviste que cambiar para lograr materializar exactamente. Lo que tú quieres? Eso es sí, algo y que también pienso que por mucho que uno le diga a una persona cómo sería, vivirlo es muy diferente. Exactamente. No tiene nada que ver. Exactamente. Eso está perfecto también. Cada migrante tiene una historia y cada migrante la escribe, pero a su forma. En su propia... Desde su propia perspectiva y vivencias. ¿Cuál fue tu momento más complicado viviendo como migrante en México? Mi momento más complicado fue, y realmente te voy a decir una cosa, mi experiencia como migrante en México no ha sido mala, en ningún sentido. ¿Cuándo fue que me sentí un poco más frustrado, de cierta manera? Era cuando yo no tenía documento. O sea, yo no me tuve mucho tiempo sin documento, pero en ese lapso de tiempo que yo estuve sin documento fue muy frustrante para mí. Y que casualmente cuando yo llego a México estaban las deportaciones activas. O sea, migrante que agarraran en la calle sin papel era deportado. Entonces, el hecho de no poder salir a trabajar, de no poder generar mi propio dinero, depender de otras personas para mi subsistencia, mi comida, mi vida, mi día a día, ¿no? Era muy frustrante. Esa era la parte más difícil. Porque, como decimos en Cuba, el muerto a los 2 días ya apesta, ¿no? Y entonces digo, no, yo tengo que ver cómo resolver esto porque la verdad es que yo necesito trabajar, yo necesito salir, pero hacían recorrido, hacían patrulla, hacían requisa y se llevaban a la gente por cantidad y todos eran deportados para Cuba de nuevo. Entonces decía, si salgo, puedo trabajar, pero si trabajo, me pueden detener. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Me entiendes? Ese fue el momento más difícil para mí. Ok. ¿Hubo un punto donde pensaste rendirte en esa etapa? Sí. Sí, todos creo que yo no quiero generalizar, pero creo que todos hemos pasado por esa situación de que tú dices, es lo que te digo, llegas, no tienes nada, no tienes un trabajo, no tienes familia, no tienes nada y tú dices, ¿qué hago aquí? Yo creo que es mejor irme. Porque, o sea, entonces... A mí lo que más me sacó a mí me puso más triste que yo iba a la Comal, que fue donde yo hice mi proceso. Claro. Y nos decían, no estamos atendiendo, no tenemos sede, la primera sede, entonces hasta que nos tienen que revisar las redes y era ese desespero de que desde que te levantaba era revisando las redes. A ver, esa incertidumbre que iba a pasar conmigo, de levantarme todos los días y mirarlas y mirar a ver si en el X o en YouTube o donde tuviesen las redes sociales, sí, que ya habían puesto, que ya habían reabierto la sede 1, que es lo que no tenían. Y esa situación me traía muy desesperado porque era todos los días, levántate y mira y no. Levántate, mira en las redes y no. Qué difícil eso, ¿eh? Sí, claro. Que tu vida dependa de un mensaje, de una publicación. De tu futuro dependa de eso y es difícil. ¿Cómo se vive el tema económico al inicio? ¿Cómo lo viviste? O sea, el tema económico, como te digo, yo al principio dependía de amistades, ¿no?
y no podía tener mi propio ingreso. Ya una vez que yo logro tener mi permiso de trabajo como tal, mi visa humanitaria con permiso de trabajo, y así, ya yo me pongo a trabajar. Y claro que es difícil económicamente. ¿Por qué? Porque aquí en México, como yo le digo a todo el mundo, le digo, miren señores, si usted no tiene una habilidad extraordinaria, que eres bueno para hacer un negocio, que eres bueno para resolver cosas, que eres bueno, pues, no sé, para armar una computadora y volverla a armar, que sea bueno en algo. Y aparte de eso, tengas una profesión. Ese es el migrante que aquí en un país como México, que no es dólares, que no es euro, que es peso mexicano, como migrante, no hablo del mexicano, hablo del migrante, ¿no? Es el que tiene oportunidad de que le vaya un poquito mejor económicamente. Al principio. Al principio y en completo. Ok. ¿Por qué? Porque obviamente si tú no tienes una profesión, el salario va a ser el mínimo. Donde quiera que consiga trabajo va a ser el mínimo. Cuando yo llegué a México, yo trabajaba en una empresa y lo que me pagaban eran... Ahí vamos ahora a qué trabajos hiciste al principio. Bueno, el primer trabajo que tuve fue en una empresa de ropa. Trabajé en Zara, en Inditex como tal. Y me tocó la cadena de Zara. Nos hicieron una serie de exámenes, una serie de preguntas, miraron nuestros perfiles, a mí me tocó Zara. Entonces, en esa empresa que mi contrato era muy, muy pequeño. O sea, yo tenía un contrato de 24 horas, lo que sí te pagaban horas extras y todas esas cosas. Y bueno, pero el salario era el mínimo. Era 6,000 pesos al mes. Ese es el salario que yo ganaba, 6,000 pesos al mes. Trabajando en Zara al principio. Ajá. Entonces, para una persona que está empezando de cero, un súper trabajo, porque es un trabajo cómodo, conoce gente. Una marca conocida. A mí se me hizo mucha ilusión. Ajá, se me hizo mucha ilusión trabajar ahí. Pero la realidad es que tenía que hacer varias, o sea, para tú ver una buena quincena, tenía que hacer tus horitas extra, ¿no? Lo bueno de la empresa es que te pagan las horas extras. Entonces, al pagarte las horas extras, tuve un poquito más de quincena. Pero la realidad es que si tú no te desenvuelves, te mueves, al final vas a terminar trabajando en cualquier lugar que te van a pagar 6,000 pesos al mes, lo mínimo, sin hora extra, sin nada, y entonces con 6,000 pesos no te da, ¿me entiendes? Te tiene que limitar. En mi caso particular, como es una empresa grande, yo resolvía, pero a mí me tocó porque yo supe cómo hacerlas, que es lo que le digo yo a todo el mundo. Tú tienes cada experiencia particular y tú tienes que buscar cómo. Ahí vamos a ir ahora. La parte que le interesa muchísimo a la gente es la parte profesional tuya. Ajá. Porque ciertamente te desenvolviste, te supiste desenvolver desde el punto cero, que es migrante, en tu caso médico, que llega a un país donde no conoces a nadie. Ajá. Y llegas con una maletita vacía, con miles de ideas, pero sin saber ni siquiera qué va a pasar. Y ahora eres un profesional que trabaja en el ámbito de la salud, lo que estudiaste en tu país, lo que te hiciste, y eso es un éxito. Vaya, eso es algo que muchos migrantes queremos lograr. Todos queremos llegar y emigrar y poder incorporarnos. Y ahora tú nos vas a contar exactamente qué es lo que tiene que saber un médico cubano cuando llega a México. Mira, la situación del tema de lograr llegar a ejercer tu profesión, en el tiempo que yo llegué era muy distinta a como es ahora. Completamente distinta. El hecho de que ahora hay más personas que se tuvieron que quedar aquí por las situaciones que ya sabemos. Obviamente hay más personas solicitando la revalidación de estudio y el proceso obviamente va a ser más tardado. En el tiempo que yo lo hice, cuando yo llegué, sí se me demoró bastante, pero fue mi caso particular. Fue mi caso particular que fue el que se demoró, pero a la gente le salía revalidación en 15 y un mes. 15 días, un mes le salía la revalidación. Pero mi caso fue así, me tocó. Por eso es que le digo a todo el mundo que es una vivencia particular. Cada cual tiene su propia experiencia. Exactamente, particular. ¿Qué es lo que deben saber y lo que yo les he dicho siempre en mis videos en TikTok? Sí. Tienen que tratar de salir de Cuba con todos sus documentos.
Con todo legalizado. Con todo legalizado, con todo apostillado, en dependencia del país al que se van a ir. Porque obviamente una apostillar de Nicaragua no te va a servir aquí en México, de México. La particularidad es, porque yo digo que tienen que hacerlo, por ejemplo, los que están allá, que quieren hacerlo, ¿no? Porque ya el que está aquí te tiene que hacerlo con lo que tiene. Exactamente. Todos sabemos que ese proceso en Cuba está bastante demorado, bastante difícil y en muchos casos, dependiendo de tu caso, te dicen que no te lo van a dar. ¿Ok? Entonces, hay que estar claro de que tienen que traer todo su documento legalizado y apostillado en el caso de que vienen para México. Por la embajada y legalizado por el Ministerio de Justicia. Legalizado por el MINJUD y una vez que lo legalicen por el MINJUD, apostillarlo por embajada. Por lo menos dejar ese proceso en camino antes de salir. No salir sin hacerlo. Permíteme un paréntesis. Vamos a aprovechar esto para hacer un pequeño comercial a uno de nuestros patrocinadores, que es la empresa Tramitamos, quienes se encargan de legalizar y apostillar todos estos documentos en Cuba para todos esos profesionales que también deseen extraer. También pueden extraer todos sus documentos, lo que necesiten, hasta nacimiento, todo lo pueden, desde la extracción hasta primero la legalización por el Ministerio de Justicia y luego la apostilla por la Embajada de México. Todo esto con Tramitamos. Abajo le vamos a dejar en el vídeo, le vamos a dejar las redes de Tramitamos y la página web y todos los detalles para que nos contacten ahí. Hay muy buenos profesionales apoyándolos y ayudando a que traigan todo esto por acá. Entonces, hermanos, seguimos con lo que íbamos. ¿Cómo funciona realmente el proceso de revalidación aquí? Bueno, como te iba diciendo, el proceso de revalidación, en el tiempo que yo lo hice era muy diferente a cómo se hace ahora. Antes se mandaban todos los documentos a un correo y tú ibas recibiendo las respuestas a través de ese correo, si faltaba algo, si necesitaban algo y así, hasta que te llegaba un correo con la cita para ir a recoger tu revalidación en la secretaría, ¿no? En el de GAIR. Pero ahora no. Ahora los solicitantes de la revalidación tienen un correo al cual, una página, mejor dicho, a la cual se van a entrar a esa página y ahí le van a ir pidiendo una serie de documentos que lo van a subir a esa misma página y luego ya ellos le van pasando la información, la actualización de lo que necesitan, pero ya de una sola vez tienen un desglose de acápites y puntos donde van poniendo lo que le van pidiendo, se envía toda esa información, le mandan una hoja un documento que dice que esperen y así, entonces le llega su revalidación. Tengo un video anclado en mi cuenta de TikTok que viene detallado de cómo es el proceso para hacer la revalidación. Hay dos maneras porque hay personas que tienen CURP y hay personas que no tienen CURP ni RFC. En el caso para la revalidación no necesariamente necesitan tener CURP a fuerza. En el caso de la revalidación pueden hacerlo de una vía que es sin el CURP, que piden una línea de ayuda, una hoja de línea de ayuda y ahí pagan directamente en el banco. Y hay otro proceso que sí es con el CURP, pero ya es directamente en la página y llenan todo lo que le piden y al final van a tener una respuesta, ¿no? Pero el proceso de revalidación es así. Sí, en el caso, acotar aquí que en el caso de porque le dije anteriormente que tenían que tener los documentos legalizados, porque como dijimos anteriormente también, tú vienes para acá pero tú no sabes cómo van a ser las cosas. Quizás tú vienes con la mentalidad de que vas a ir a la Comarí y vas a resolver tu asilo y todo eso, pero puede que te nieguen el asilo. Pero ya tienes los documentos legalizados. Si tú resuelves tu situación migratoria por otro lado, por matrimonio, por estancia, por lo que la resuelvas, por contrato de trabajo, ya tú tienes los documentos legalizados y la revalidación va a ser más rápida. ¿Me entiendes? Muy bien. Pero si tú no agarras... No estás regularizado. No estás regularizado. A fuerza tienes que tener los documentos legalizados para tú revalidar. Porque los únicos que están exentos de tener los documentos apostillados y legalizados son las personas que están refugiadas. Las personas refugiadas le van a pedir otros documentos y entre esos otros documentos va a ser la carta de la Comar que dice que eres o tienes protección complementaria o eres una persona refugiada y automáticamente eso te exonera de tener esos documentos legalizados. Muy bien, hermano. Yo aquí en la descripción vamos a dejar también todo el contacto de las redes tuyas de TikTok porque ahí tienes todo detallado, explicado y también vas a poder tener un contacto directo contigo, ya sea para una asesoría, ya sea para que tú le expliques, ya sea para ver en
un live como tú contactas y le puedes dar la información. Aquí lo vamos a dejar también en la descripción de este video. Y también tocar algo importante que he visto que muchos migrantes tenemos hay mucha información que es muy, vamos a decir que es falsa en las redes, y es que mucha gente dice que cuando entras a México entras ilegal, o sea, te encuentras ilegal. Y eso es un concepto que en una entrevista anterior con mi amigo Navarrete nos aclaró, y es que cuando entras acá estás en estado irregular. Irregular no es lo mismo que ilegal. Ilegal es lo que piensan todos los migrantes, y realmente lo que está es irregular, y todas las personas se pueden regularizar. Hay varias vías. Hay muchas formas. El objetivo de todos, evidentemente, es regularizarnos, pero eso es bueno entenderlo para de ahí quitarnos muchos tabúes. Hay que buscar información verídica. Esperemos con esta entrevista aportarle valor a las personas y que entiendan y sepan que aquí México los considera irregulares. No es lo mismo, ¿vale? Tienen que tener eso presente. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo demora en vida real el proceso de la revalidación? ¿O cuánto tiempo te tomó? A ver, como le digo, cada persona tiene una experiencia diferente en el tema revalidación. La revalidación en mi caso se me demoró 6 meses. ¿Por qué? ¿Por qué se me demoró 6 meses? Porque cada vez que yo enviaba los documentos, había algo que ellos querían extra, había algo que te pedían, habían cosas, como yo le digo a la gente, cuando uno va a revalidar, que se mete en la página de revalidación, que vuelvo y le repito, en mi perfil está anclado el video detalladamente, te van a pedir una serie de documentos que van a ser obligatorios, pero hay una serie de documentos que son supuestamente, que pueden prescindir, o sea, que no son imprescindibles. Esos documentos que no son prescindibles, al final sí terminan siendo prescindibles. Te lo pueden pedir. Te lo pueden pedir, porque lo que te digo, depende mucho de tu caso. Cada caso es específico. En mi caso particular, yo mandé todos los documentos, pero a mí no me pedía la constancia de la Comar. No me pedía la constancia de la Comar. Como a los 2 meses me mandaron un correo diciéndome que sí necesitaban la constancia de la Comar, porque yo no lo mandé. Yo digo, si a mí no me lo piden, yo no lo mando. Claro. ¿Entiendes? Entonces me lo pidieron, y después vino la semana de las vacaciones de diciembre y todo eso, y al final mis documentos salieron en enero. Mi revalidación salió en enero. Pero lo normal en aquel tiempo era que saliera en 15 días. Ahora, por la gran demanda que hay, darte un correo puede demorar hasta 90 días hábiles para que te llegue un correo de una confirmación. Ok. O sea, que es, ahora sí es más largo. Tardado. Ahora sí es largo. Hay personas que han tenido la suerte que en un mes han resuelto el problema. Pero conozco gente que tiene más tiempo. ¿Dónde se equivoca más la gente? La gente se equivoca con el tema de la revalidación. La gente se equivoca mucho con los documentos. Vuelvo y repito. Documentos tienen que estar legalizados y apostillados por embajada. Si estás en Cuba, ponte en ese proceso. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, tú no sabes qué es lo que va a pasar contigo cuando tú llegues a México. Como vuelvo, te digo, van a pensar que van a resolver el tema por la Comar, pero ¿y si no lo resuelves por la Comar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a revalidar? Tienes que tenerlo legalizado, porque de otra manera, a fuerza tienen que tenerlo legalizado. Lo que más se equivocan es con los documentos. Los documentos. El no tener todo listo. Hay que tener todo. Exactamente. Tienen que tener su documentación al filo. Perfecto, hermano. Vamos a pasar a otro tema que es importante. Ya pasamos la revalidación y vamos a la cédula profesional. ¿Cuál es el proceso para obtener la cédula profesional en México? La cédula profesional también cambió el proceso. En el tiempo que yo lo hice, era de una manera y ahora es de otra. Ahora todo se hace a través de la página de secretaría, y ahí viene un correo, ahí le dicen el correo donde tienen que mandar todos los documentos que necesitan escaneados en PDF. Se lo mandan ahí, y ahí tienen que esperar un correo de confirmación. En mi perfil está un video anclado explicando todo cómo es el proceso de revalidación. Aprovechen eso, que eso es oro puro y de manera gratuita lo está dando en su perfil.
Exactamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué tan complicado es? Perdóname que te interrumpa. No es complicado. Y más con ese video, si toman el video y abren la página y empiezan a ver el video y vienen, o sea, le doy todo detallado hasta qué dibujito tienen que pinchar, qué icono tienen que pinchar, así, o sea, literal, le estoy dando la papilla en la boca, ¿no? Literal. Masticado. Exacto. Entonces ya mandan el correo y entonces tienen que esperar un correo de confirmación, a lo que volvemos al mismo tema. Ya ahora, como hay tanta gente solicitando la revalidación, es más tardado. Hay personas que llevan más de 3 o 4 meses esperando que le llegue nada más que el correo de confirmación. Y dicen, tienen de 40 a 90 días hábiles para que le llegue el correo de confirmación y tienen mucho tiempo esperando el correo. Y la gente se desespera, pero en estos trámites hay que tener paciencia. Pero aquí, acuérdense que nosotros somos migrantes y lo estamos haciendo nosotros, pero en el filtro es todo el mundo. O sea, está el que se graduó, el mexicano que se graduó, el que quiera hacerlo, o sea, y la población de aquí no es la población que hay en Cuba. Exacto, aquí todos los profesionales que hay aquí. Aquí en Ciudad de México nada más la población es la población que hay en Cuba entera. Entonces, tienen que ser pacientes. Exactamente. ¿Qué recomendaciones tú le puedes dar a las personas para que les salga más rápido, entre comillas? Mira, yo le digo a la gente que no se confíe. Es lo que yo le digo a la gente. ¿Por qué? Porque sí es cierto que te dicen, no, tienes que esperar el correo de confirmación y pasa un mes, pasando meses y tú no ves el correo de confirmación. Hay que escribirle a Secretaría de Educación. Hay que llamar a Secretaría de Educación. Yo me acuerdo que yo un trámite que hice, ellos me dijeron, no, dentro de 20 días hábiles te tiene que llegar el documento y si no te llega, tienes que venir con nosotros. ¿Y sabes qué fue lo que me dijeron? Dice, no, el documento no está listo, pero el hecho de que tú vengas es lo que nos dice a nosotros que tú sigues interesado en el proceso. Déjame agregar algo ahí. Un abogado me dijo a mí, aquí, un abogado mexicano, que cuando aquí es un país que tienes derechos, tú debes hacer valer tu derecho. Ojo, los derechos tienen forma de hacerlos valer. Tú tienes que preocuparte, tienes que hacer las cosas, preocuparte por tu trámite. Y tienes que hacerlo valer. Si te tratan mal, pues exige que te traten bien. Exacto. De la mejor manera. No exijas, no te iguales a la persona a lo que estás criticando. Claro. Y en este caso, si quieres que tu trámite, es lo que me llevo por tu experiencia, si quieres que tu trámite salga o ves que no salga y se traba, preocúpate, exígelo de la mejor manera. Hay vías, aquí hay vías para todo. Y eso es una información que es bueno que la gente que nos está viendo sepa, porque venimos de Cuba, venimos de un país donde no tenemos derechos, donde donde nos impiden pedir o nos impiden o nos hacen ver mal eso. Y ojo, no estoy diciendo que vengas a exigir aquí, porque evidentemente no eres de aquí, sino que te ajustes a lo que tú eres, lo que tú representas y con respeto exijas lo básico que te corresponde. Respeto, claro. Siempre y cuando lo manejes así, no creo que tengas ningún problema, porque bajo la experiencia que tenemos todos, siempre que tratas bien y haces bien las cosas y le das respeto a las personas, recibes eso de cambio, ¿verdad? Muy bien, hermano. Vamos a buscar, vamos a ir avanzando a la realidad laboral una vez que ibas en el proceso. Mientras que ibas en el proceso, ¿de qué vive un médico que emigra en México? ¿De qué vive? Como ya te dije anteriormente, a mí mi experiencia laboral en México ha sido grata como migrante, porque vuelvo y repito, me supe organizar y acercarme a las organizaciones que te guían y te ayudan a reincorporarte en esta sociedad. Porque tú vienes de una sociedad, pero te tienes que reincorporar en otra. Siempre he dicho en todos mis videos, desde que empecé a hacer este proceso, que mi talón, o sea, mi bastón, mi apoyo, todo fue la Casa de Refugiados. La Casa de Refugiados es una organización que trabaja de la mano con ACNUR, que te ayuda a reintegrarte en esta sociedad. Bueno, a integrarte realmente, porque no es una integración porque es una integración porque tú acabas de llegar, ¿no? Entonces, ellos te ayudan y te guían en el ámbito laboral, en el ámbito de escolaridad, en el ámbito estudiantil y en el ámbito legal. Ellos te dan ese asesoramiento y ese seguimiento. Gratis. ¿Tuviste que pagar algo? Gratuitamente. Gratis. Todo lo que tiene que ver con migración. Todo en caso de personas refugiadas. Todo lo que tiene que ver con migración es gratis en su mayoría. Y lo que se hace por Comar y lo que se hace por Casa de Refugiados
Es gratis. Usted no tiene dinero para un abogado, va a la casa de refugiados y solicita uno y no le cobran nada. Usted necesita incorporar a su hijo a la escuela, tiene que ir a casa de refugiados para que su hijo se incorpore a la escuela. Usted necesita un trabajo, va a casa de refugiados y casa de refugiados le da las herramientas para conseguir un trabajo y nada de eso tiene costo. Todo eso es gratis. Entonces, ¿cómo yo conseguí trabajo? Sencillo. Yo fui a la casa de refugiados, le dije, mira, ya yo tengo documento que me permite trabajar, necesito un trabajo. Así de sencillo fue. Hablaste con claridad tu situación. ¿Por qué no? Porque ellos te dan ese asesoramiento, ese es su trabajo que ellos tienen. Es el programa que es para ayudar a los migrantes. Es un programa que es para ayudar a los refugiados, a los migrantes como nosotros, ¿no? Ellos hasta ayudan con comida. Yo nunca recibí ni pedí ayuda económica, pero me dijeron, puedes recibir una ayuda económica. Es que inclusive para el proceso de revalidación, ellos te dan el dinero para revalidar. Para que tú pagues todo el trámite. El trámite. O sea, cuando yo hice mi proceso de revalidación, a mí me ofrecieron el dinero y me lo dieron. Ellos me dieron los 1,400 pesos porque yo no tenía dinero, ese dinero en ese momento. Y ellos me dijeron, no te preocupes, te lo podemos dar. Y si tú lo pones de tu bolsillo, que fue lo que yo hice en ese momento, porque al final sí lo resolví, yo resolví el dinero, ellos me dijeron, nosotros te lo reponemos. O sea, si se saben organizar, si se saben dirigir a donde tienen, entonces ellos fueron los que me ayudaron con mi trabajo. Entré en un proyecto que se llama Salta, casualmente que estaba buscando migrantes en la octava generación de Salta, que en ese momento estaba trabajando con migrantes, específicamente con migrantes, de la mano con Inditex. Inditex es una empresa que todo el mundo conoce aquí en México, que es donde está Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo, todas esas marcas grandes de ropa. A mí me tocó Zara y fue la mejor experiencia que tuve, porque como migrante trabajé en un trabajo súper limpio, súper organizado, quizás tenía que hacer unas horitas extras para ver un mejor salario, pero me sirvió de mucho. O sea, es una empresa que no es lo mismo llegar aquí de migrante y ponerte a trabajar en un supermercado, a vender cosas, o en un tianguis, o en un tianguis, a ver, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, pero claro todo el mundo quiere trabajar cómodo. Todo el mundo estaba trabajando bajo un aire acondicionado, atendiendo clientes, claro. Vestido de traje, bien bonito, bien arreglado, no sé qué. Entonces, y atendiendo un público. Una gente con cierto nivel adquisitivo en zonas bastante buenas. Entonces tú dices, eso es un buen trabajo. ¿Pero cómo lo conseguí? Porque fui a la institución que me brindó el trabajo, pero me moví. O sea, no llegar así y decir, ay, no encuentro trabajo y no sé qué. Es más fácil decir, no encuentro trabajo, que ir a donde tienes que ir para conseguir un trabajo. Mi experiencia fue buena, la verdad. ¿Qué está haciendo mal la mayoría de los migrantes profesionales cuando llegan aquí a México? Mira, te voy a decir una cosa. No te voy a hablar de lo profesional, te voy a hablar del todo en general. El migrante que está llegando aquí a México, el error que está cometiendo es que sale de Cuba, pero Cuba no sale de ellos. En el sentido no de tu cultura, porque esa es tu cultura. Sí, eso es tu raíz. Porque esas son tus raíces, pero tú no estás en Cuba. Claro que Entonces, si tú no estás en Cuba, te tienes que adaptar al país al que migraste. Estás en México, tu gobierno es mexicano, la gente con la que vas a trabajar son mexicanos, tu jefe va a ser mexicano. O sea, ubícate. Tu compañero va a ser mexicano, tu colega va a ser mexicano. Las leyes son mexicanas. Tus vecinos. O sea, estás en México, no estás en Cuba. Si saliste de Cuba, ya. Que tu costumbre de cubano de comer arroz con frijoles de potaje es tuyo, eso nadie te lo va a quitar. De la manera de hablar, nadie te lo va a quitar, pero ya tú no estás en pero debes moldear un poco. Te tienes que moldear y te tienes que adaptar. Te tienes que adaptar o si no te vas. Es sencillo. Eso es súper sencillo. Yo se lo digo a todo de manera general. Esto es un país que no es el tuyo y nunca lo va a ser. Por muy identificado que te sientas con su cultura, tú no tienes sangre mexicana. Sí, no naciste aquí. No naciste aquí. Entonces tú te tienes que adaptar porque lo que quiero que entiendan los migrantes, principalmente cubanos, no me interesa lo demás, me interesan los cubanos que somos nosotros. En ese sentido, que quiero que me entiendan, tienen que entender que no somos y que México en estos momentos lo que le está haciendo a los cubanos que están aquí es un favor. Una ayuda, o sea, es una ayuda. Es una ayuda. Tú no puedes venir a exigir a México lo que en tu país tú no tuviste los cojones de hacer.
Literal, es la realidad. Entonces vienen aquí a México a querer hacer lo que hacían en Cuba. Aquí tú tienes que cumplir horarios. Tienes que ser responsable con los horarios. Si a ti te citan en un lugar a las 5, tú tienes que estar ahí vaya a las 4:30. Tienes que ser profesional. Tienes que ser profesional. Que eso en Cuba tú no lo tienes. Que eso en Cuba no. Porque en Cuba yo te digo a ti, ven a las 5 y tú te apareces a las 5:30 y no pasó nada. ¿Me entendiste? Y no parte de la cultura latina. O sea, hay muchas cosas, muchas características que compartimos como cultura latina. Sin embargo, hay cosas específicas. Las formalidades, ¿no? Es muy formal. Hay cosas específicas que debemos de aprender para poder integrarnos correctamente. Exactamente. Te voy a hacer unas preguntas concretas para ayudar a todo el que está viendo esto. 3 pasos para un médico que acaba de llegar a México. Vamos repasando. 3 pasos para llegar a... un médico que acaba de llegar a México. Lo primero es, y se lo digo a todo el mundo, médico, no médico el que sea, vayan a casa de refugiados. Vayan a casa de refugiados. Nadie, absolutamente nadie, lo va a orientar mejor que la casa de refugiados. Nadie, ni siquiera yo, ni el abogado, ni nadie. ¿Por qué? Porque ellos son los que ayudan a los migrantes. Ellos son los que ayudan a ese migrante a llegar a lo que quieren llegar. Porque inclusive si la Comar se deslinda de ti, si la Comar no te quiere, o sea, no quiere resolverte tu problema, o simplemente bye, ellos están ahí. La casa de refugiados está ahí y trabaja de la mano con ellos. Y ellos son los que van a dar la cara por ti en todo el aspecto que tú necesites con respecto a tu regulación, a tu incorporación. A todo. Entonces le digo, vayan a casa de refugiados. Ese es el 1. Ese es 1. Vayan a la Comar, porque ahí tienen la ventaja que le da esa condición de la Comar, esa resolución positiva de la Comar, sea protección complementaria, refugio, lo que sea. Te abre muchas puertas y te evita muchos problemas. Te evita muchos documentos. Te ahorra mucho dinero. Mucho dinero también. Porque todo es gratuito, el proceso es gratis. Gratis. Y lo tercero sería que paciencia. Mucha paciencia. Mucha paciencia. La gente se desespera por desesperación. Actuando de la desesperación, ni se comparen. O sea, exactamente. Es paciencia y no compararse. Cada migrante tiene una historia diferente. No todos tenemos el mismo proceso y no todo tiene el mismo tiempo ni nada por el estilo. ¿Qué hacer en los primeros 30 días? ¿Qué hacer en los primeros 30 días? Ajá. O sea, la Comar. Si ir tú directo para la Comar, tienes que ir a la Comar. ¿Qué documentos priorizar? Los documentos, tu pasaporte, que es lo que te va a abrir la puerta para todo. Y si eres profesional, tu título, tu certificación de nota y tu plan de estudio. Título, certificación de nota y plan de estudio. Esos son los 3 documentos legalizados y apostillados. Legalizados y apostillados de preferencia. O dejarlos en ese proceso y venir, pero ya dejarlos allá en ese proceso. Te voy a hacer unas preguntas interesantes. ¿Qué cambia en tu mentalidad cuando migras? En tu mentalidad cambia todo. O sea, todo, la manera de hablar con la gente, la manera de las formalidades, los horarios, aprender a respetar horarios, que eso aquí tú lo aprendes a fuerza. Eso de que el cubano dice, voy a trabajar, te toca trabajar y tú dices, ay no, me siento mal, no quiero, no, eso tú no lo puedes hacer. Eso no es opción. Eso no es una opción. Hay que trabajar. A no ser que el negocio sea tuyo y así le va a ir a tu negocio. No, y con todo eso tienes que, por experiencia propia, tu negocio es un reflejo de ti. Cuando tú estás en una etapa difícil o estás en baja, tu negocio se refleja. Y si tú eres una persona disciplinada y creas hábitos y eres fuerte, o sea, sabes llevarlo, tu negocio va a ser el reflejo. Tus colaboradores, tus trabajadores van a hacer lo mismo. Exacto. Es también parte de. ¿Va? Entonces, ¿hoy te sientes más fuerte o más cansado que antes? No, más fuerte porque tengo las herramientas, la salud, la fuerza para lograr todo lo que necesito. Y la disposición también. La disposición también. Hay que reunir esos 3 requisitos, tener el deseo, las herramientas y también estar alineado ahí para lograr las cosas. Claro. Entonces, ¿dónde pueden seguirte, mi buen? En mis redes sociales aparezco en TikTok como kinde.95
ahí es donde me pueden encontrar. Ahí le vuelvo y le repito que están anclados el video de revalidación de estudio y cédula y obtención de cédula profesional. Y en Instagram también como Kinde.95. ¿Cómo pueden aprender de ti? De todas maneras, vamos a dejar todas tus redes sociales evidentemente abajo. Vamos a dejarla para que las personas vayan allí y te sigan, porque tienes unas buenas masterclass de cómo hacer el proceso de revalidar. ¿Y cómo pueden aprender de ti, Kinde? Nada, yo le digo lo mismo que hice yo cuando mi proceso. Paciencia, tener paciencia, no desesperarse y aprender que lo fundamental es aprender que estamos en México, las leyes, las costumbres, todo es mexicano y por ende tenemos que adaptarnos y entender que no estamos en Cuba. Es lo principal. Pues muchas gracias, hermano. La verdad ha sido una entrevista espectacular. La verdad te agradezco por tu tiempo, por haber venido hasta aquí, por llegar puntual, por todo, por transmitir tu experiencia, abrirla y ayudarnos a llevarle contenido de valor a los migrantes con toda la claridad y como es, las cosas claras como son, como nos caracterizamos los cubanos, diciendo las cosas tal cual, aunque a veces suene duro, pero es así. Pero las cosas son así. Muchas gracias. Te agradezco por estar aquí y te deseo mucha suerte, que sigas creciendo, la verdad. Has logrado mucho, te admiro porque realmente has logrado mucho en poco tiempo. Eso habla de tu capacidad. Evidentemente, siempre nosotros nos vemos, las cosas negativas a veces resaltan un poquito más, pero hay que siempre ver, hay que hablarnos bien para crecer. Y sobre todo esforzarnos. Hay que ser muy disciplinados y hay que salir de la zona de confort. El resultado viene después del esfuerzo. Entonces, ya tú lo estás cosechando. No tienes techo. Eres una persona muy capaz, muy inteligente. De hecho, pienso que con todo lo que sabes le puedes sacar provecho, porque realmente el ingreso que puedas lograr siempre va a estar de acorde a cuánto puedas ayudar. Ya tú como médico puedes curar, puedes sanar. Ahora, con lo que has aprendido en todo tu proceso, puedes asesorar. Ahí te digo que hay una área de oportunidad buena, así que aprovéchala. Si necesitas cualquier ayuda, yo evidentemente te podré ayudar, me consultas. Y pienso que tienes en las manos algo que puedes aprovechar muchísimo, porque puedes dar mucha información de valor y eso tiene valor, ¿va? Bueno. Entonces, gracias por estar aquí, hermano, y ha sido un placerazo. Gracias a ti por todo. Por todo, sí. Bueno. Va.